Pues buenas tardes, yo soy Laura, soy médica de familia y también soy educadora sexual en los institutos de la zona en la que trabajo. Y nada, os voy a presentar algunas cositas que he estado trabajando. Bueno, ya me he presentado, os hablaré sobre la llamada hipertrofia de labios internos de la vulva y haremos un poquito de debate sobre el tema después si queréis. ¿Por qué he elegido este tema? Pues principalmente porque, bueno, me vino un caso a la consulta de una chica de 15 años con su madre que los chicos y las chicas pasan de pediatría a adultos a los 15 años y ella ya había sido visitada por un cirujano plástico pediátrico que le había dicho que si quería operarse los labios internos podía hacerlo. Ella en ese momento no lo veía claro y venía a mi consulta para que yo la derivara de nuevo. La exploré para saber, ¿no?, la magnitud de la tragedia y vi a mi sorpresa unos labios internos completamente normales, a mi parecer, a lo que empecé a informarles sobre qué era esta hipertrofia que le diagnosticaban en la consulta previa y cuáles eran los criterios para esta cirugía de reducción de labios internos, a lo que me sorprendió muchísimo porque en mi zona de trabajo está autorizado para menores de edad en cirugía pediátrica, pero no en mayores de edad que se tienen que ir a la privada a hacérselo si se lo quieren hacer. Entonces, a partir de aquí me puse a investigar y aquí os presento unas cuantas cositas que he descubierto, ya no solo sobre el tema, sino sobre algunas otras cosas del ámbito que me han parecido interesantes. A ver, vale. El orden será un poquito caótico, aviso, pero creo que es la manera que tiene más sentido para explicar y llegar a las conclusiones a las que quiero llegar. Hablamos un poquito primero de procedimientos quirúrgicos diversos a nivel estético genital. Primero hablamos de la reducción de labios internos, muy poquito, hay millones de técnicas, como es la cirugía que más demanda hay muchísimas técnicas estudiadas. No me extenderé mucho. También asociada a la reducción de labios internos tenemos la plastia del capuchón del clítoris, que principalmente es la reducción del mismo para que se exponga más el clítoris. Estas dos, perdón, la plastia del capuchón del clítoris y la reducción de labios internos muchas veces se hacen a la vez, ya que el mismo tejido de piel es muy similar, es el mismo. También se hace el aumento de labios externos, ¿no? Todo lo que sea para que no se vean los labios internos. Esto se puede hacer mediante inyecciones de ácido hialurónico y también en injertos de labios internos. Es decir, cogemos un trocito de labio interno y lo ponemos, esto es muy simplificado, seguro que es mucho más complicado, yo no tengo ni idea, dentro de los labios externos para darles volumen y ya que estamos, reducimos el tamaño de los labios internos. Al contrario, ¿no? Como para cada uno hay un gusto, reducción de los labios externos. Si consideramos que son demasiado anchos, pues los reducimos un poquitín. Luego tenemos la apexia del monte de Venus, ¿vale? Sobre todo en personas que han perdido muchísimo peso, muy rápido, hay como una... que queda la tripa que está justo encima del monte de Venus, queda como un poco más colgante, pudiendo tapar parte de la vulva. Entonces la reconstrucción colocando otra vez o colocando sin más este tejido en la parte más superior. Y luego ya empecemos con las más polémicas, ¿vale? Tenemos para empezar la reducción del calibre vaginal. No me voy a meter en técnicas, hay muchísimas, ¿no? Las cosas más frecuentes que se piden más, pues tienen más evidencia de diferentes técnicas para hacerlas de la mejor manera que consideran posible. Los criterios generales para esto son las insatisfacciones sexuales por sensación de que la vagina es demasiado ancha o la imposibilidad para mantener el tono o la presión de la vagina durante más de 3 segundos. Ya veremos más adelante, pero me planteo un poquito la insatisfacción sexual de quién. Luego, esta es la hardcore, y ahora os aviso que vendrán imágenes un poquito intensas, que es la himenoplastia, que, entre comillas muchísimo, devuelve el introito de la vagina a un aspecto virgin-like, ¿no? De revirginización. Como ya sabemos, el himen no es una membrana y este mito ha estado muy extendido y aún en día hay muchas personas que aún creen que el himen cambia drásticamente a nivel morfológico una vez has empezado las relaciones sexuales con penetración. Y esto no es así, como veremos un poquito más adelante, pero como el mito sigue estando, las cirugías para volver a este estado de virginización pues siguen estando de moda, sobre todo en
ciertas áreas donde esto es más importante. Y ahora ven el contenido delicado. Estos son ímenes normales y corrientes de niñas de 7 a 9 años, ¿vale? Son diferentes formas de imen, ¿vale? Tenemos el anular, que es simplemente pues, que está como una membranita obviamente abierta por el medio, porque si estuviera todo cerrado sería un problema y se tendría que operar quirúrgicamente, esto pasa muy poquitas veces. El crescéntico, que es cuando empieza a abrirse la parte anterior de este himen, ¿vale? Normalmente podemos ver que hay una progresión de anular a crescéntico a ciertas edades, y luego tenemos el redundante, que es un poquito más frecuente, que es generalmente, pues es como el anular, pero en lugar de ser una capita única, son múltiples capas, que es lo que vemos más habitualmente. Esto es un himen de una persona adulta que ha tenido relaciones sexuales con penetración, ¿vale? Y ahora aquí vienen las imágenes un poco molestas, así que si no queréis mirar, os aviso cuando vuelva a quitarlas. Estos son ímenes después de una himenoplastia, que como podéis ver no se parecen para nada a un himen ni normal en una persona adulta, ni tampoco en niñas pequeñas, ¿no? Si lo que buscamos es eso, ya las quito, ¿eh? Si lo que buscamos es eso, tampoco no lo estamos consiguiendo, porque lo único que estamos consiguiendo es un himen absolutamente cerrado que no le sirve a nadie, excepto a las personas que le dan este valor tan importante al dolor, principalmente, creo yo. Perdón. Luego tenemos esta técnica que no es quirúrgica en sí, pero sí que es de modificación genital, que me parece muy interesante añadir aquí, porque todo el mundo está intentando en el mundo occidental reducir los labios internos y están en algunos países de África subsahariana alargándoselos, ¿no? Con ungüentos, hierbas y estiramientos consiguen desde el inicio de la pubertad, un poquito antes, estirar los labios, porque eso se supone que es un signo de feminidad, aumenta el placer sexual y aquí ya tenemos otra vez el problemón, mantienen a la pareja interesada. Aquí lo que se ha visto es que no hay grandes consecuencias ni molestias relacionadas con esta técnica, pero sí con técnicas asociadas como son los secados vaginales. Y aquí haré una mención étnico-colonialista, y es que es muy curioso que esta técnica que se la hacen ellas mismas, que se la hacen con ungüentos, que se la hacen en los momentos de la regla, porque así es más flexible, más elástica la mucosa, se considera en varias ocasiones por la OMS y diferentes organismos un tipo de mutilación genital femenina. En cambio, una labioplastia hecha por la presión patriarcal de tener unos labios acordes a los modelos ideales de cómo son los genitales, eso en cambio no. Bueno, doble vara de medir, ¿no? Por otro lado, empezamos con la definición de hipertrofia. ¿Qué es la hipertrofia? Pues como veremos en este tema, las definiciones son muy variables. Empezaron a hablar de ello dos chicas, Felicio y Franco, en el 92 y 93, y hablaban ya de que una hipertrofia puede ser ya 2 centímetros de labio interno. Luego en 2011 hablaban ya de piel excesiva. ¿Qué quiere decir excesiva? Un poco subjetivo, ¿no? Y hablaban de la colocación. ¿Dónde está esta piel? ¿Si está en la parte de delante y de atrás o en la parte de atrás? Bueno. Luego tenemos a Moktakev, en 2015, que también hablaba muy parecido. Hay una hipertrofia que es de 0 a 2 centímetros, es decir, a la que tengas un poquito de labio ya es hipertrofia. González también hablaba de 2 centímetros, pero aquí le ponía un poquito más de parafernalia, con si era anterior, era simétrica, asimétrica. Con la Neri estábamos también en lo mismo, ya aceptaba que menos de 1 centímetro ya era un grado 0, es decir, no se considera hipertrofia, pero a partir de 1 a 3 ya era hipertrofia, ¿no? Y otras definiciones tan variopintas como 4 o 3 centímetros o el simple hecho de que hubiera protrusión. Hodgkinson decidió en 1984 que el simple hecho de que el labio interno sobrepasara el externo ya era un criterio de hipertrofia. Esto es una revisión sistemática que miraba un montón de artículos y lo que vio es que los grados de sistematización de lo que es la hipertrofia están definidos arbitrariamente y que no hay un consenso. Y recomendaba que hubiera una discusión, unas recomendaciones sobre qué eran las vulvas normales con los pacientes que buscaron labioplastias. ¿Qué consecuencias tiene la hipertrofia si es tan mala y la tenemos que resecar y todo?
Pues bueno, lo que vemos son algunas cositas que sí que pueden traer algunas molestias. Primero, las hipertrofias que se encuentran en la parte más posterior de la vulva, más cerca de la entrada vaginal, pueden tener un aumento de frecuencia de las infecciones de tracto urinario, ¿no? De cistitis y similares. Y luego, en diferentes estudios, aunque no muy consistentes, se veía que había una sexualidad significativamente menos placentera. Ya sabemos que el índice de función sexual femenina es un test que se está revisando, ¿no? Porque no está muy actualizado, pero se decía esto, ¿no? Que había menos puntuación en este índice en personas con hipertrofia, según la clasificación de Franco, respecto a los controles, pero que no había más problemas físicos si las mujeres tenían buena higiene, ¿vale? Y que daba un impacto positivo, obviamente, usar ropa cómoda que no apretara los labios. Este artículo lo que miraba era qué relación había entre la función sexual y las diferentes medidas que tenía la vulva, ¿vale? No solo los labios internos. Y lo que veía es que no había ninguna relación. Podías tener la vulva de cualquier forma, que el índice de función sexual no se relacionaba estadísticamente con eso. Lo que sí que veía es que sí que había una relación entre un índice, un test que se hacía sobre saber la apariencia, qué percepción tenía sobre la apariencia genital y la función sexual. Es decir, contra peor percepción subjetiva tienes de tus genitales, peor es la función sexual en tu sexualidad. Y estas labioplastias, ¿cuáles son los resultados que tenemos? ¿No? Tenemos cuáles son los problemas de la hipertrofia, qué es la hipertrofia, la cirugía, ¿qué resultados dan estas labioplastias? Pues podemos ver que la verdad es que están bien hechos, ¿no? Es una cirugía, como diríamos, cara y ulls, y las complicaciones son poquitas, un 10%, la mayoría de ellas son reintervenciones. ¿Qué quiere decir reintervención? Pues mira, muchos los que leíamos era no me han recortado lo suficiente, yo quería un poquito más, ¿no? Y el cirujano ha sido conservador y no me ha cortado todo lo que yo quería, pues volvemos a operar, ¿no? Y complicaciones más como tal, que son hematomas de discencia, que se separa la herida quirúrgica, y otras como la necrosis parcial, que es muy, muy infrecuente. Los índices de satisfacción eran altísimos, pero no repercutía significativamente a nivel de bienestar emocional ni autoestima. Y esto, lo que he puesto aquí, me parece muy curioso, ¿no? Porque se comentaba como un beneficio de la labioplastia que disminuyeran las secreciones vaginales, cosa que, ¿no? Para cualquier persona que piense, para que tengas una mejor función sexual, deberías tener más secreciones vaginales. Pues no, en este caso, como ya sabemos el tabú que hay respecto a las secreciones vaginales, pues se consideraba un beneficio de la cirugía. Y al tema más sexológico y sensitivo. Se hicieron estudios para saber el tacto, ¿no? La sensibilidad fina que había sobre la vulva, y no había una alteración significativa, y en diferentes estudios sobre la función sexual, en el índice de función sexual femenina, se veía que no había una mejoría global, pero sí en los ítems de dolor y de disfrute, y en otros tipos de encuestas que se hicieron había un aumento de la frecuencia de las relaciones sexuales, había mayor frecuencia e intensidad de los orgasmos y no aumentaba ni el dolor ni la sequedad vaginal, cosa que es un poquito incongruente con lo que decían aquí. Entonces, bueno, ya vemos que la evidencia es un poquito dispar. Ay, no pasa. Y vamos a hablar de cómo son las vulvas, las ideales y las normales. Empezamos con las ideales. Se hizo este estudio que me pareció súper interesante, y es que se analizaron las diferentes, me parece que eran 253 imágenes diferentes de diferentes fuentes, de libros de anatomía, de publicaciones feministas y de pornografía online, y se compararon las medidas objetivas de las publicaciones. Por un lado, los labios internos protruían mucho más mucho menos en el porno que respecto a las publicaciones feministas, y también respecto a los libros de anatomía, aunque esta diferencia no era significativa. La variabilidad de medidas, ¿no? Si eran todas iguales o muy parecidas, pues la variabilidad era muchísimo menor en la pornografía, y comparándolo con medidas reales, que luego hablaré de Lloyd, que es una de las personas que ha definido las medidas reales normales de las vulvas, se veía que las medias, es decir, una cosa es el rango, que es de qué
de qué longitud a qué longitud encontramos las vulvas normales y la otra es el punto medio, ¿no? El punto medio era más parecido a lo de los libros de anatomía, pero los rangos más parecidos a las publicaciones feministas. Y aquí acababa con una discusión de ¿es posible que la insatisfacción personal pueda estar motivada por conceptos de imagen corporal internalizados derivados de la iconografía disponible? Lo que me planteo. Y si en lugar de coartar las libertades a nivel físico, porque no accedemos, ¿no? Permitimos este acceso a una iconografía que represente todas las realidades corporales, porque esta iconografía está. Este estudio me pareció muy interesante y es que miraban las medidas objetivas que se hacían de diferentes vulvas, qué percepción tenían las personas sobre ellas y qué quejas tenían sobre sus vulvas. Y hablaban de la anchura. La anchura hablo indistintamente de anchura y longitud, pero me refiero a lo que sobresale, ¿vale? La anchura lo consideran desde el límite interno o externo, depende de la publicación, del labio hasta el punto más extremo, ¿vale? La media era de unos 2 centímetros, ¿vale? Pero cuando les preguntaban a la gente ¿cómo crees que es tus labios internos? Decían, pues demasiado pequeños, muy poquísima gente, un 64% de las personas decían normales y demasiado grandes, un 30% de las personas. Esto se correlacionaba realmente con las medidas que tenía su vulva, pero luego mirabas un poquito más para allá y preguntabas, vale, ¿qué quejas tienes sobre tu vulva? Pues una cosa que me sorprendió mucho es que un 22,5% de las personas encuestadas tenían molestias, tenían quejas sobre su vulva, que me parece muy fuerte que una de cada 5 personas no esté satisfecha con su vulva por diferentes motivos. Luego la mayoría eran físicas, pero también había algunas psicológicas y las únicas que se correlacionaban realmente con las medidas, es decir, más molestias contra más medidas, eran las molestias en el deporte y la inquietud en las saunas. Y dirás, ¿qué pinta aquí en las saunas? Bueno, pues el estudio es austríaco y supongo que allí pues deben tener muchas saunas y el hecho de estar allí en pelotas con otras personas pues les daba como cierta inquietud, ¿vale? Y estas eran las dos cosas que tenían relación con la apariencia real de los genitales, ¿vale? Luego se asociaron, y aquí sí que había reales, ¿no? Asociaciones reales, que era la percepción que tienes con las quejas que tienes. Si tú crees que tus labios son demasiado grandes, estás inquieta en las saunas y tienes molestias en el coito. No es porque los tengas demasiado grandes, es porque tú crees que los tienes demasiado grandes, ¿vale? Que esto es muy importante. Y luego, si son visibles, los consideran más frecuentemente no normales. ¿Qué decía este estudio en conclusión? Pues que no hay una correlación entre las medidas y las molestias y que no se recomienda el uso de la palabra hipertrofia porque estos términos pueden considerar, ¿no?, que al asignar un valor de corte, cuando excede este valor de corte, se asocian a molestias, cosa que hemos visto que no es así. Este otro estudio me parece muy interesante, midieron un montón de vulvas, que aquí podemos ver la distribución de las anchuras de estas vulvas, como cualquier campana de Gauss, ¿no? Más frecuentemente pues, en el centro y menos frecuentemente en los extremos. Y vemos que la media, estamos hablando de unos 15 milímetros, pero llegamos a 4 centímetros y porque la muestra no era muy grande en este caso. Aquí, cuando se les preguntaba si creían que su vulva era anormal, pues contra más jóvenes, más anormal la veían. Ya empezamos a ver qué personas y qué referentes tenemos, ¿no? Si se veían los labios internos, más personas lo consideraban anormales y estas son las dos cosas únicas que se habían encontrado estadísticamente significativas y el tamaño de los labios también, contra mayor era el tamaño, más percepción de anormalidad había, pero esta relación no era estadísticamente significativa, ¿no? Es más el si se ve o no se ve que realmente el tamaño en sí. Este estudio me encantó, exponían a diferentes mujeres a imágenes de vulvas no operadas, vulvas operadas o no se les exponía ninguna imagen y luego les daban a valorar diferentes vulvas operadas y no operadas. Las personas que habían estado expuestas a vulvas no operadas o a ninguna encontraban más normales las no operadas, pero más socialmente ideales las operadas. Y lo contrario con las personas que habían estado expuestas a vulvas operadas, que consideraban no solo socialmente ideales, sino también más normales estas vulvas, lo que nos hace plantear, ¿no?, realmente qué referentes a nivel de imagen corporal tenemos para considerar que esto, una postquirúrgica, es más normal que como Dios no trajo al mundo. Y volvemos ya a las vulvas, lo que son las vulvas normales. Esto es un cuadrecito que he hecho yo con varios estudios que me he mirado y lo primero que vemos es que las medidas son muy diversas, ¿vale? Que la asimetría es muy frecuente
y que depende de cómo tomemos las medidas, veremos una cosa u otra. Pero así, en general, concluiría que sin estirar el labio interno tenemos unos 10, 15 milímetros, no voy a decir centímetros. Y si los estiramos tendríamos unos 2 centímetros de longitud de media, ¿vale? ¿Qué quiere decir media? En el centro, el rango no lo tenemos aquí, ¿vale? Es decir, de 21 que tenemos aquí, entraría pues desde 1 milímetro hasta 4, por ejemplo. Y este estudio, vamos a hablar, no sé por qué, era una revisión sistemática de bases de datos de genitales. La primera radioplastia, esto me pareció muy interesante en el 84, pero el primer estudio sobre cómo son los genitales es el 2005, es decir, operamos antes de saber lo que es normal. Y no hay ningún estudio sobre el desarrollo de los genitales externos durante la pubertad a nivel de apariencia. Lo que he dicho antes, ¿no? Mucha diversidad en cómo se realizan los métodos y las conclusiones eran un poco estas, ¿no? Que hay mucha variedad en los aspectos de la vulva con una anchura de labios desde 1 milímetro a 6 centímetros, que es más común que los labios internos protruyan por sobre de los externos y que es muy común también la asimetría, que sean distintos. Luego, se veía también, y esto no hay muchos estudios que lo hablen, que las mujeres posmenopáusicas suelen tenerlos un poquito más retraídos por disminución de los niveles de colágeno, menor grosor de la piel y también el hecho de la supresión estrogénica. Y aquí unas cuantas reflexiones que hacían en este artículo que voy a leer tal cual porque me parece muy acertada. Decían, el mercado internacional de cirugía cosmética genital femenina está teniendo un boom debido a la promoción de una noción específica de la normalidad, de una vulva plana y sin protuberancias más allá de los labios externos de la Barbie. Esta apariencia no es consistente con el amplio rango de morfología y medidas vulvares analizadas y que son la realidad, ¿no? Los cirujanos cosméticos describen los labios internos visibles como hipertrófico y la hipertrofia de los labios internos se ha definido variablemente y sin una metodología científica adecuada. El punto de corte que consideramos como límite de la normalidad acaba siendo el criterio clave para definir la indicación de estas labioplastias y el hecho de que se consideren hipertróficos valores normales evidencia el hecho de que la información sobre cómo son los genitales femeninos normales no es algo de conocimiento común y ni siquiera entre los médicos. Y también recomienda que los libros de anatomía y otras cosas deberían incluir imágenes de labios internos protruidos y no protruidos, simétricos y asimétricos, para que los médicos estén familiarizados con la diversidad de los genitales normales cuando los consulten mujeres con preocupaciones sobre el tema. ¿Qué motivos tenemos sobre solicitar una labioplasta? ¿Qué pide la gente? ¿Por qué lo pide? Pues principalmente motivos estéticos, ¿vale? Algunos también funcionales, vemos un gran porcentaje, ¿no? 60% funcionales, pero principalmente sigue siendo el motivo estético. Esto seguimos un poquito en lo mismo, ¿eh? Apariencia 70%, funcional un 68%, estas se entrelazan, ¿eh? Algunos tienen las dos cosas. Y también explican problemas sexuales, ¿vale? Sexuales como hay molestias durante el sexo, no molestias reales sobre mi vulva, y también otras personas me han hecho conscientes de que esto es un problema tener sexo con ellas. Y aquí se hablaba de las personas que se querían hacer una labioplastia y miraban qué cosas habían sido expuestas distintas o tenían diferentes las que querían la labioplastia y las que no. Primero, obviamente, lo que tiene sentido es que la satisfacción genital era más baja en las personas con labioplastia, tiene sentido, y después que había una imagen internalizada distinta de las personas con labioplastia y también habían estado expuestas a más internet y más anuncios. El resto de cositas miradas no tenía relevancia estadística, ¿vale? Y también había una menor satisfacción con la vida en las personas que querían hacerse una labioplastia. Y a mí lo que me interesa muchísimo es esto de internet y los anuncios, que no está en la televisión o en la pornografía. Pensé, ¿por qué televisión y pornografía no? Internet y anuncios sí. Es el algoritmo. Muchas veces me planteo, ¿no? Yo cuando voy a Instagram veo cosas que se parecen mucho a las cosas que yo pienso. ¿Así es el mundo? No, es que el algoritmo me está dando lo que yo quiero ver. Entonces, si yo visualizo unos genitales X, ¿no? Los visualizo una vez y el algoritmo ya sabe que yo quiero ver eso. Y me lo vuelve a poner, y me lo vuelve a poner, y me lo vuelve a poner, ¿no? Igual que los anuncios. Haciendo esto me han salido en Instagram una de anuncios que si me quiero reducir los labios internos, así.
¿Qué más? Esto volvemos al tema inicial, las labioplastas en la adolescencia, las causas, principalmente problemas anatómicos, ¿no? Y la significancia emocional y psicológica que puede tener. Se considera que estos síntomas tienen que limitar un desarrollo de la vida normal y se tienen que agudizar durante el ejercicio, ¿vale? Los criterios siempre serán la edad más tardía posible, que haya síntomas asociados y que haya un fracaso del tratamiento médico conservador. Es decir, primero se tiene que intentar que prendas holgadas, higiene genital, incluso lubricación durante el ejercicio, fallen. Entonces se considera que es criterio de cirugía. Y hablaban en este artículo en concreto que en ningún caso pensaban que deberían intervenir a pacientes que no hubieran desarrollado los caracteres sexuales secundarios. Posteriormente explicaban que la intervención quirúrgica se realizó a una mediana de edad de los 13 años. Ahí. Y acabamos esto con la discusión. Diferentes artículos han opinado sobre el tema. Por un lado, estaban súper a favor de la labioplastia y consideraban que las opiniones que pueda tener el profesional respecto a su especialidad, a la apariencia que consideramos cada uno normal o al género del el profesional o la profesional, que no podía afectar a cómo tratáramos al paciente y que le deberíamos no dar lecciones, algo así es el resumen de todo esto. En el otro lado tenemos los que nos decían que la normalidad es muy diversa y que debíamos intentar, de por sí, intentar que las personas entendieran que la normalidad es diversa y que sus genitales eran normales. Y por último, aquí veo un entremedio, ¿no? Que hablaba de que, bueno, que estamos muy de acuerdo, que los feministas estamos defendiendo la variación de medidas y de apariencia como algo normal, pero que también tenemos que tener en cuenta que las repercusiones a nivel psicológico están allí y que si las personas demandan esta cirugía es porque hay un malestar, ¿no? ¿Tenemos que educar a la sociedad? Sí, estamos todos muy de acuerdo, pero el malestar está y está hoy, no está dentro de 50 años cuando hayamos conseguido que todas las niñas tengan muy claro cómo son de normales son sus genitales. Y aquí un artículo que ya no es tanto de conclusión, sino, bueno, qué cosas hay cuando, igual que con el aborto y todas estas cosas, qué pasa cuando prohibimos o nos ponemos muy serios con un tema. En este caso era porque no había acceso a la sanidad, porque era privado. Entonces una persona de 20 y pico de años, 25 me parece, 26, se intentó hacer una labioplastia con bandas elásticas y acabó con una necrosis severa con complicaciones genitales muy graves. Mensajes para casa. No existe un criterio estandarizado para categorizar cuando unos labios internos se consideran hipertróficos o cuando son normales. No existen indicaciones quirúrgicas claras, es todo muy variopinto, dependiendo del profesional. La apariencia genital, aunque también generan molestias funcionales, son las principales causas de la demanda de esta cirugía. La exposición a estándares de belleza genital, principalmente a través de la pornografía, es el principal factor que condiciona la valoración estética de la vulva. Las complicaciones en las labioplastias no son frecuentes y los resultados son bastante buenos, no hay alteraciones sensitivas significativas. La satisfacción es buena, aunque no haya mejorías significativas de autoestima ni de bienestar emocional. Y sí que existen, lo que se ha visto, algunas mejorías en la función sexual, posiblemente, añado yo, respecto a la autoimagen. Si tu autoimagen mejora, te puedes relajar mucho más y disfrutar muchísimo más del sexo. Es necesaria más visibilización de las vulvas diversas y reales para poder educar en la normalidad y es necesaria también una formación específica en este aspecto al personal sanitario y del ámbito sexológico. Voy a acabar con unos referentes, supongo que esta la conocéis, que es Mónica Martín, hizo hace un par de años, quizá más, quizá un poquito más, hizo este vídeo que está en Vimeo, que lo podéis ver, es súper chulo, son fotos de colaboradoras suyas que le han enviado fotografías de sus vulvas y son vulvas muy diversas. Luego, ya, seguro que lo conocéis, que es de Vulva Gallery, es una artista, creo que es americana, que hace vulvas y hace vulvas de todos los tipos, colores, medidas, todo. Y también hace esto por ejemplo es una diapo que yo presento cuando voy a los colegios y les explico cómo se clítoris y cómo se erecta y todo el rollo. Están súper bien hechas, son imágenes anatómicas muy chulas. Y esta la conocí ayer porque me pareció preciosa y os la dejo aquí. Es una artista que hace moldes de tu vulva y te los regalan, bueno, te los regalan, es que pagaré, pero te los hacen en bronce, te los hacen yeso en diferentes formatos y me parecen muy bonitos, son un muy buen regalo de Navidad.
Esta es la bibliografía que he utilizado, como he visto un poco, y muchas gracias a todas.